Buenas tardes, docente, compañeros. Nosotros somos el grupo 5 de exposición. Nuestro tema de exposición es sobre la escultura egipcia y los integrantes de este grupo son mi persona, Álvarez Yarvi Fernanda, Chispas Vargas Fabiana Abigail, Coimbra Romero José Daniel, Flores Condori Carolina, Franco Gómez José Darwin, Velázquez y Velázquez Cuellar Rosita. Escultura egipcia. Los escultores egipcios trabajaron con rocas y piedras, desde las más duras hasta las más blandas. Se fueron perfeccionando por el avance técnico de las herramientas. Los egipcios fueron expertos en la talla de madera. Las especies más trabajadas fueron la acacia y el sicómoro. En la pintura y el relieve, los antiguos egipcios utilizaron los colores fundamentales y también los secundarios que obtuvieron de diversas materias y minerales. Los colores se aplicaban sobre tres tipos de soportes: directamente sobre la caliza más o menos alisada de las paredes, sobre paredes previamente estucadas y sobre una espesa capa de argamasa a base de barro mezclado con paja. También se pintó sobre cerámica, madera y papiro. También el escultor. Los escultores en Egipto solían tener una serie de características que los diferenciaban del resto de los artistas, porque particularmente los escultores de esta civilización se consideraban a sí mismos artesanos. Los escultores eran personas altamente disciplinadas que tenían una capacidad especial para apreciar y crear obras estéticamente correctas. Las obras que creaban están consideradas como una de las más importantes expresiones artísticas, no solo del antiguo Egipto, sino de la era antigua de la humanidad en general. Las escalas. Los egipcios, debido a la agricultura, desarrollaron técnicas de agrimensura, lo que desarrolló la geometría y el cálculo aritmético. El desarrollo de estos conocimientos técnicos fueron aplicados a la arquitectura, la escultura, el relieve y la pintura. Las medidas utilizadas eran tomadas a escala humana, permitiendo así producir ejemplares de todos los tamaños. Los escultores fueron llamados bemuti, que es una palabra derivada de un verbo que significa trabajar, y los pintores fueron denominados sesh kedut, que significaba escribas de los diseños. Los talleres artesanales eran controlados por el Estado y se trabajaba en equipo. Por eso es que una obra no podía considerarse solo de un exclusivo autor. Eso también explica el anonimato que casi en general existe en el arte egipcio. Materiales y herramientas estructurales. En el Valle del Nilo crecieron la acacia sagrada y el sicómoro, que proporcionaron al escultor material para estatuas y sarcófagos, tronos y otros artículos de arte industrial. Cuando los escultores egipcios querían agregar permanencia adicional a sus esculturas, como por ejemplo a las estatuas y sarcófagos de sus reyes faraones, usaban los materiales más duros como basalto, diorita y granito. Esta piedra dura la manipularon con no menos habilidad que la madera y el marfil y las piedras más blandas. Durante el mismo periodo temprano encontramos al escultor egipcio manejando con una gran destreza numerosos materiales importados como ébano, marfil, hierro, oro y plata. La talla de marfil, por ejemplo, se practicaba ampliamente y se usaba en escultura criselefantina para grandes obras. Los detalles finos probablemente se aplicaron con instrumentos de sílex. Otros implementos hechos de bronce o hierro endurecido fueron la sierra con dientes de piedras preciosas, taladros tubulares de varios tipos, el puntero y el cincel. Las estatuas de piedra dura fueron pulidas meticulosamente con arenisca triturada y esmeril. La cantería más suave se cubría típicamente con estuco y se pintaba, y el pigmento se aplicaba de manera arbitraria o convencional. Las estatuas y estatuillas egipcias. Los artistas egipcios estaban produciendo una gran variedad de pequeñas figuras en arcilla, hueso y marfil, mucho antes del surgimiento de un estilo formal de escultura en el momento de la unificación de las dos tierras de Egipto. Se han encontrado algunas figuritas frágiles en tumbas prehistóricas y la tradición de hacer tales objetos sobrevivió hasta el Nuevo Reino. El hueso y el marfil se usaron para hacer figuras femeninas estilizadas de elaborada mano de obra entre 4000 y 3000 a.C. A partir de este periodo, justo antes de la primera dinastía, hay evidencia de que los escultores estaban haciendo grandes avances y estaban utilizando madera y piedra de diversos tipos. Este desarrollo continuó durante
el periodo arcaico, cuando los primeros tipos más grandes de la realeza fueron hechos. El trabajo en metal también progresó. Se han encontrado estatuillas de cobre en miniatura y amuletos de oro en las tumbas, mientras que una inscripción de la segunda dinastía registra la fabricación de una estatua real en cobre. A ver, las estatuas egipcias en convenciones artísticas. Las estatuas egipcias fueron hechas para ser colocadas en tumbas o templos. Generalmente estaban destinadas a ser vistas desde el frente. Era importante que la cara mirara hacia adelante, hacia la eternidad, y que el cuerpo visto desde el frente fuera vertical y rígido, con todos los planos que se cruzaran en ángulo recto. Algunas veces ocurren variaciones. Grandes estatuas, por ejemplo, se hicieron para mirar ligeramente hacia abajo hacia el espectador, pero los ejemplos en el que se hace que el cuerpo se doble o que la cabeza gire son muy raros en la escultura formal. La calidad era deseable, pero no era particularmente importante. Mientras la estatua estuviera escrita con el nombre de la persona muerta, se identificó con él. De hecho, fue posible hacerse cargo de una estatua simplemente alterando la inscripción y sustituyendo por otro nombre. Eso se hizo incluso al más alto nivel, y los reyes a menudo usurparon estatuas encargadas por gobernadores anteriores. También se creía que era posible destruir la memoria de un predecesor odiado o temido, pirateando los nombres y títulos de sus monumentos. Esto le sucedió a muchas de las estatuas de Akenatón, y los nombres de Hatshepsut fueron borrados por Tutmosis III. ¿Cuáles eran las herramientas de los egipcios? Las herramientas empleadas en las canteras de caliza y arenisca fueron mazos de madera y diversos tipos de herramientas de metal. Si bien en un principio hubo cinceles cortos de cobre, hacia el final del Imperio Antiguo se sustituyeron por otros de bronce cada vez más duros, como se puede mostrar en la imagen. ¿Cuáles eran las funciones de la joyería egipcia? Sin embargo, la joyería egipcia desempeñó diferentes funciones en la comunidad egipcia. Tenían un significado religioso y mágico, y se usaban para proteger del mal al portador. Si bien las joyas eran para ser usadas en vida, también eran usadas para adornar a las momias como rituales funerarios. ¿Cuál es el legado de las pirámides de Egipto? Las pirámides de Egipto son un legado con casi 5000 años de antigüedad. Las pirámides de Egipto es el legado que dejó este imperio. Fueron construidas alrededor de 2600 a.C. y han perdurado hasta nuestros días. Estas construcciones tenían la función de servir como templo sagrado después de la muerte del faraón. ¿Quiénes eran los arquitectos del rey? Aquí se muestran algunos de los figuras de lo que eran los arquitectos, por ejemplo, Imhotep, Gemiunu, Ineni, Senenmut, Amenhotep, que era hijo de Hapu, Kaemuase, y en otros más son algunos de los nombres que han llegado hasta nosotros y de los que se puede decir que realmente eran arquitectos. No porque esta palabra parezca escrita, sino porque los títulos que acompañan además a sus nombres. Los códigos de representación. ¿Qué son los jeroglíficos? Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura creada por los antiguos egipcios sobre el 3000 a.C. y que se mantuvo en un sistema hasta el siglo IV. Con la llegada de los pueblos con sistema de escritura más avanzada, sustituyeron los jeroglíficos por su propio sistema de escritura. Algunas características para tener en cuenta sobre los jeroglíficos son las dimensiones. Por ejemplo, la proporción de lo que se representa los signos que no corresponde a la realidad. Como pueden ver, el tamaño de lo que es convertirse en un elefante no es igual a lo mismo que el tamaño de un insecto. También la disposición. Los signos, en vez de estar alineados unos a otros, se agrupan y disponen en el interior de un cuadro imaginario que segmenta la superficie disponible, ahorrando así un espacio notable. Es decir, igual el espacio que llevan cada uno no necesariamente deben estar, digamos, como muy alejados, sino pueden igual estar, digamos, bastante agrupados. También está la direccionalidad.
que es la escritura jeroglífica egipcia que puede escribirse en sentido horizontal o vertical, y en ambos casos puede estar direccionada a derecha a izquierda o de izquierda a derecha indistintivamente, es decir, el orden que pueden tener igual, digamos, se puede ver del mismo modo. También la pronunciación, que la escritura jeroglífica es exclusivamente consonántica, que no tiene vocales. Por ello, además de utilizar ciertas consonantes como si fueran vocales, egiptólogos han atrapado un convencionalismo que consiste en incluir la vocal E entre el resto de las consonantes para poder leerlas. Por ejemplo, aquí una palabra que es Nefer. También los tipos de signos, que son entre los fonogramas, que está dividido entre los unilíteros, que son signos que representan una sola consonante. Es decir, la lengua se basa en ideogramas y fonogramas, combinando del lenguaje ideográfico con el fonético. Cualquiera de los tipos de escritura jeroglíficos, hierática o demótica, se componía de estos dos tipos de símbolos. Como por ejemplo aquí que pueden tener sobre que están símbolos que están representados de una sola consonante. Los bilíteros, que son presentes el sonido de dos consonantes, a pesar de existir cientos de signos bilíteros, solo nos encontramos más frecuentemente los que a continuación mostramos y que se muestran, digamos, en la imagen. Por ejemplo, ya que es la diferencia con los unilíteros, es que estos tienen dos consonantes. También están los trilíteros, que representan tres consonantes, aunque la mayoría tienen significado propio, como se puede ver en la imagen. Y también están los cuatrilíteros, que son signos que representan ya cuatro consonantes y son muy escasos. También están los ideogramas, que se tratan de los signos que no corresponden a un sonido, sino en sí que es a una palabra. Es decir, de que una figura ya, digamos, determine lo que es una palabra. Cuando el ideograma representa la imagen de su propio objeto, se convierte en un pictograma. Es decir, por ejemplo, cuando la imagen que se muestra ya, digamos, nos dice claramente qué podría significar, se lo diría que es un pictograma. Y nos pasamos con el determinante o determinativo, que es una parte de lo que es un ideograma, que dice que se trata de un signo sin valor fonético que se coloca al final de la palabra y la clase semántica a la cual pertenece. Por ejemplo, el determinante puede ser, digamos, por ejemplo, como se ven aquí, que determina que es una mujer, aquí que es un hombre, aquí que es un niño y también aquí que es un árbol. También pueden aparecer o no, pero si aparecen es importante localizarlos, ya que ni se transliteran ni se traducen, en ocasiones para determinar el significado de la palabra. Por ejemplo, aquí se puede, digamos, ver, por ejemplo, de escritura, aquí, digamos, se muestra ya distintos símbolos, pero cuando ya se le muestra a una persona, se está diciendo que es un escriba, es decir, que está hablando de una persona en general. También están los componentes fonéticos, que en ocasiones los signos anteriores están complementados por signos monolíteros y estos signos reiteran un fonema, como se puede ver aquí ya una combinación de lo que ya son, digamos, los factores que hemos visto anteriormente. También como consecuencia de la utilización de complementos fonéticos, resulta que una misma palabra puede ser escrita de diferentes formas, usando un número u otro de signos en función del gusto del escriba o muchas veces del espacio disponible, como se puede ver aquí en la imagen. La anteposición honorífica. En ocasiones se invierte el orden de escritura de los signos y suele suceder en el caso de mencionar divinidades que, por una cuestión de respeto y diferencia, nunca se colocan al final. Aunque en realidad el orden que aparecen, por ejemplo aquí en la imagen, lo mismo sucede en el resto de los cartuchos con nombres reales. Es decir, tienen ya un cierto orden para digamos, pronunciarlo correctamente o para tener ese tipo de respeto. ¿Por qué los egipcios se dibujaban de perfil? En sí hay muchas teorías sobre esta pregunta, que no se sabían usar, por ejemplo, que una no sabía usar las sombras, o también que una era cuestión de eternidad, porque también carecían de perspectiva.
La teoría de que no sabían usar las sombras es que en un principio algunos expertos apuntaban que esa era la forma de pintar los cuerpos de los egipcios que desconocían el uso de las sombras. Sin embargo, al observar cómo maquillaban a las esfinges y perfilaban las narices a los ojos, la teoría se desvaneció, porque sabían perfectamente utilizar las sombras y la luz, solo que decidían no plasmarla en sus pinturas o relieves. También una de las teorías iguales que sea tal vez una cuestión de eternidad. Algunos expertos apuntan que de perfil se marcan mejor algunos rasgos, y esto no es algo meramente superficial o estético, sino que apuntan también tenía que ver con la propia eternidad, y la nariz de perfil era necesaria porque se mostraba mejor y se representaba la respiración y que hay del cuerpo de frente, que también contienen los órganos vitales, por lo que debían dibujarse así para mostrarlos todos. Era fundamental para que de esta manera pudieran caminar con seguridad hacia el más allá. Es decir, que se dibujaban de esa forma para poder demostrar que se están, digamos, mostrando que están caminando. También otra teoría que era que carecía de perspectiva, porque desde el Renacimiento se usaron los puntos de fuga, lo que significa que si hay que colocar dos objetos, que es uno más cerca o uno más cerca, otro delante de ese mismo, el segundo lo colocaremos detrás, ya que esta manera de representación no la tenían los egipcios. Al carecer de perspectiva, el tamaño de las cosas o las figuras no tenían que ver con su cercanía, sino con su importancia. Por eso algunos objetos en los jeroglíficos se muestran más grandes de lo que es el tamaño real. Aquí en los códigos referenciales de los relieves, aquí se mostrarán varios, digamos, tipos de relieves con distintos significados. Por ejemplo, aquí se muestra lo que es la representación de los dioses de la fertilidad, que se muestra una serie de figuras femeninas hermafroditas que llevan bandejas de ofrendas de las cuales cuelgan símbolos de la vida. Estas inscripciones corresponden al agua, grano y alimentos. Permiten identificar a estas figuras como personificaciones de la fertilidad del Valle del Nilo. También aquí está el relieve del templo solar de Neuserre, que está más, digamos, ligado a lo que es la descripción de la naturaleza, representando animales y también lo que es, digamos, los animales, aves y peces nadando en el río del Nilo. También está el relieve funerario de Huti, que es un motivo central de los relieves funerarios que de las sepulturas del Imperio Antiguo. Es una representación del difunto ante la mesa de ofrendas. Sobre ella se ven panes, mientras que los jeroglíficos de alrededor describen otros presentes. También está el relieve funerario de Medjeteji. En el relieve hueco, el fondo que rodea la figura se deja sin excavar. Este es un tipo de esos. Las figuras están talladas en el muro y sus contornos arrojan una fuerte sombra, lo cual hizo muy popular esta técnica para la decoración de las superficies exteriores de las tumbas y templos. Está también en la estela de Semna del faraón Sostris III, que aquí se muestra que es un texto de jeroglíficos que ensalza al faraón egipcio como el glorioso amo del mundo y describe la cobardía y la debilidad de los enemigos nubios. Este es un ejemplo de propaganda política, ya que se encontraba originariamente en las proximidades de la segunda catarata. También está el relieve de Hatshepsut, que en uno de los bloques de cuarcita de la Capel Rouge aparece la reina Hatshepsut ofrendando al dios Amón, que son representados por dos grandes obeliscos cubiertos de oro blanco y tan altos que horadan los cielos. También aquí está la vista lateral del pilar que simboliza el Alto Egipto en Karnak. Mut, quien era la divina esposa de Amón, abraza al faraón Tutmosis III, quien en la austeridad emblemática del motivo de la planta y la cartela
se convierte en imagen del encuentro físico entre el faraón y la diosa. También está la procesión de la Divina Barca. En este bloque de la Capilla Roja se representa la procesión de la Esfinge Sagrada de Amón, que está oculta en una capilla sobre la barca divina, que se reconoce por las cabezas de carnero que decoran la proa y la popa. La esfinge es sacada del templo por los sacerdotes. Y aquí es donde Amon-Ra celebra su divino matrimonio una vez al año, tras una ruidosa procesión a lo largo del Nilo, desde Karnak a Luxor. Y al final de la celebración, la procesión enfilaba la avenida de Esfinges vuelta de Karnak. También se encuentra el relieve del templo de Luxor, que es el primer patio del templo de Luxor que aparece su fachada con el aspecto que tenía en la época de Ramsés II. Delante del pilono de la derecha puede verse un obelisco y dos mástiles con estandartes, así como dos figuras de pie, y este tallado de relieve ha permitido reconstruir el aspecto original de la zona frontal del templo, sobre todo porque muchos de sus elementos han llegado hasta nuestros días. También están los bloques con relieve de Amarna, que esos bloques de los palacios de templos de Amarna, que son reutilizados en Hermópolis, ofrecen una información exacta sobre la ciudad de Akenatón. Se puede recomponer una imagen general de la arquitectura de Amarna gracias a la información hallada en los relieves de estos bloques, y a través de estos bloques y a través de las excavaciones realizadas entre los restos de los edificios. También está el relieve del templo de Amarna, también que está más relacionado con lo que es de la naturaleza, ya que el mundo de los animales y las plantas constituyen la expresión inmediata de la presencia del dios Sol en la tierra, además de hacerse una enumeración puramente descriptiva de la diversidad de la creación. Los relieves de Amarna poseen también mucho movimiento, lo que otorga un cierto encanto impresionante. Está el muro con relieves del Ramseum, que mientras los relieves murales del interior del templo representan únicamente temas religiosos, los muros exteriores y los del patio muestran acontecimientos históricos. Es decir, esa es su diferencia que tienen contra de los internos. La famosa batalla de Kadesh, ganada por Ramsés II, aparece representada con varios templos. Esta representación pictórica a gran escala de la batalla en la que Ramsés II, en el 8º año de su reinado, venció al rey de ellos, los hititas, no guarda el formato acostumbrado y se extiende por todo el muro. El relieve del templo de Ramsés II en Abidos. Los relieves de los frisos inferiores de los templos representan a menudo personificaciones de los gnomos y las ciudades de Egipto. El nombre del lugar en cuestión aparece escrito en el tocado de cada figura, y este lleva en sus brazos prendas de tierra, y de esta forma se simboliza el orden de la naturaleza como uno de los fundamentos de la vida. También está el relieve del templo de Medinet de Habu. Las escenas de batallas en los muros exteriores y de los patios de Medinet Habu describen los horrores de la guerra de una forma insólita a través de los temas específicos, muchos de ellos nuevos. Después de ganar una batalla, a los caídos se les cortaban las manos, y en algunas imágenes se puede mostrar lo que es lo de los genitales. Pero en esta imagen solo se muestra que le están cortando, como por ejemplo las manos, y aquí se ve un poco lo que es la pila de manos que se pueden encontrar. El relieve del primer pilono de Medinet Habu. El faraón egipcio, como señor del mundo, no solo derrota a los enemigos del país, sino que además destruye el mal de la naturaleza. La guerra y la caza eran dos variantes del deber religioso del faraón de instaurar orden, y la caza del toro representa en la parte trasera del primer pilono, corresponde tipológicamente a la escena de la parte delantera, que representa la derrota de los enemigos. También está la diosa egipcia Isis, que fue una influencia faraónica. Aquí una representación de
cómo es, digamos, representado su poder, por ejemplo, con los brazos extendidos mostrando sus alas, como un símbolo que es una diosa protectora. También este elemento se ha hecho como incorporado a la danza árabe actualmente. La escultura áulica. La escultura del antiguo Egipto se practicaba desde el periodo predinástico, con admirable perfección en estatuaría y bajorrelieves, conservándose millares de objetos de una y otra clase elaborados en madera, marfil y en bronce, en barro cocido y sobre todo en piedra para que las estatuas puedan ser de más dureza. El significado de las esculturas más tiene que ver con lo que es, digamos, representación de las divinidades mitológicas, como también de los faraones y también personajes importantes, y en ocasiones se podía, digamos, mostrar lo que serían representaciones de personas por así decirlo, sencillas, que hacían quehaceres domésticos, pero más se trataba sobre las divinidades mitológicas y faraones y personas importantes, ya que cuando se refiere la palabra áulica se refiere más a lo que es personajes de la realeza. Por ejemplo, aquí se muestran unos ejemplos de lo que son las esculturas áulicas del antiguo Egipto, como por ejemplo la representación de los sacerdotes, la representación igual de los nobles, y también a lo del faraón, que era la cabeza en ese tiempo, era como más el líder en lo que era el estado. También se encuentra la escultura popular, que en las esculturas populares y bajorrelieves se ceñían a una serie de convencionalismos, cánones o normas que se mantuvieron invariables en casi todos los periodos durante 3000 años. También aquí se muestran unas características de lo que era la escultura popular. En la ley de frontalidad se refiere a que las figuras son concebidas para ser vistas de frente. Son muy simétricas, como si se hubieran esculpido respecto a de un eje central, siendo las dos partes muy semejantes. En jerarquía se refiere a que las figuras más importantes eran esculpidas más grandes y detalladas que los demás personajes, y mostraban actitudes hieráticas. El hieratismo se refiere a que, con ausencia de expresividad y rigidez de actitudes como signos de respeto y divinidad, solo en algunos periodos se acercó al naturalismo. En los bajos relieves también se encuentra lo que es el canon de perfil. Las figuras se representaban como el rostro y brazos y piernas de perfil, mientras que el tronco y el ojo están esculpidos de frente, como un elegante criterio estético que perduraba casi invariable. En la ausencia de perspectiva no había profundidad, sino una yuxtaposición de figuras que se encuentra en un mismo plano. Y en el uso de colores planos se utilizaron colores de tonos uniformes con un código que respondía más a criterios simbólicos más que realistas. Por ejemplo, aquí vamos a ver igual varias edificaciones creadas por, bueno, las edificaciones más representativas de Egipto, de lo que es la cultura egipcia. Por ejemplo, la cultura, lo que es la Esfinge de Giza, que se cree que la Esfinge de Giza fue esculpida en el siglo XVI antes de Cristo, y es decir, durante la dinastía 4, que también, digamos, es una época donde se construyeron las pirámides de Giza, que se encuentra a unos muy pocos de esta. Por ejemplo, la escultura consiste en un pequeño montículo de roca caliza que fue esculpida para darle la forma de un león con la cabeza de un faraón. Y esta icónica escultura egipcia tiene unas características llamativas, dado que tiene una altura de 20 metros y una longitud de 70 metros. Pasamos con la estatua de Kefren, que es una estatua que representa al cuarto faraón de esta dinastía, es decir, a Kefren, o también llamado Jafra. Por eso también se llama estatua sedente de Jafra, que está hecho con diorita,
es una roca plutónica, y esta escultura egipcia también fue descubierta cerca de Giza en el año 1860. Su altura es de 1,68 metros y al igual que la mayoría de las esculturas del arte egipcio se puede visitar en el Museo Egipcio de El Cairo. También está lo del rey Miserino y su reina. La última estatua de este listado que pertenece a la dinastía 4 de Egipto. Al igual que el resto también fue encontrado cerca de Giza en 1910. Estas dos figuras representan al rey Miserino, que en egipcio sería Menkaura y en griego sería Mikerinos, y que es hijo de Kefren o Jafra, y a su esposa la reina Jame-Ren-Nepti. También está la escultura de Caper, que era el alcalde del pueblo. Son algunos de los nombres que recibe esta escultura de principios de esta dinastía, que sus nombres son pues Caper o Ka-Aper, o también como el alcalde del pueblo, y representa lo que es un sacerdote y noble egipcio que, a pesar de no pertenecer a la parte alta de la sociedad egipcia, es muy conocido por esta escultura. También está la escultura del escriba sentado, que fue realizada con piedra caliza policromada. Esta es una de las esculturas egipcias mejor conservadas de todas las que existen, a pesar de que su antigüedad ya sea que data desde el año 2400 a.C. Su gran estado de conservación nos muestra los colores originales. También está la escultura del busto de Nefertiti, que fue la esposa de Akenatón, 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto, quienes vivieron durante el siglo XIV a.C. Este busto de 48 centímetros y 20 kilogramos de peso se realizó con piedra caliza y fue descubierto en 1912 por un arqueólogo alemán. Tras su traslado a Alemania, el busto de Nefertiti ha generado varias disputas entre los gobiernos de Egipto y Alemania. También está la máscara funeraria de Tutankamón. Su estado casi perfecto, con un gran predominio del oro entre los diversos materiales que la conforman, hacen de la máscara de Tutankamón la más conocida de todas las esculturas de Egipto. Descubierta en 1922 en la tumba de Tutankamón, esta máscara de 11 kilogramos se encontraba incrustada en la cabeza de la momia y servía como protección a la misma. También está la escultura de Ramsés, que es el busto, también conocido como el joven Memnón. Se encuentra en el British Museum y representa al faraón Ramsés II, que vivió 90 años a lo largo del siglo XVIII a.C., de los cuales gobernó durante 66 años. Lo más curioso de esta escultura es que pesa más de 7 toneladas, pero no está completa la pieza. La pieza original, en la que incluía el resto del cuerpo, pesaba más de 20 toneladas. Debido a esto y a sus dimensiones se decidió recortar para facilitar su traslado hasta Londres a principios del siglo XIX. El poblado en las casas egipcias. La población del antiguo Egipto vivía agrupada en muchas de las ciudades que fueron desarrollándose a intervalos regulares a lo largo del río Nilo y en los innumerables pueblos que se fueron apiñando en las proximidades de los centros urbanos atraídos por los servicios que estos les brindaban. La comunidad creció hasta llegar a tener 70 casas dentro de las murallas u otras 50 afuera. La calle principal se prolongó y, aunque rompiendo la alineación, y el interior de las casas sufrió modificaciones para adaptarse a las necesidades de cada familia, mientras algunas habitaciones se convirtieron en tiendas, tabernas y talleres. La familia y la sociedad. El poblado de las ciudades egipcias antiguamente estaba estructurado teniendo como cabeza central al faraón y los que lo componían junto a la nobleza. Pero en el poblado, en su 90% eran de clase baja, también denominada como los no privilegiados. Era una clase muy heterogénea, ya que en ella se incluían desde campesinos hasta artesanos, comerciantes, etc. Todos ellos tenían en común el tener que trabajar para el señor y pagar una serie de impuestos o tributos que muchas veces superaban la mitad de lo que producían en los campos. Aquí se puede ver más la jerarquización que tenían dentro, digamos, de lo que era el pueblo. Por ejemplo, los escribas
En sus tareas eran como funcionarios, escribas, quienes se encargaban más de la administración, se encargaba más que la administración fuera más eficiente. Los comerciantes y mercaderes se encargaban de la compra y venta de productos básicos hasta más finos. Los artesanos eran los que se encargaban, por ejemplo, de los que eran realizar los objetos necesarios y útiles. También los campesinos, quien era un grupo más numeroso, ya que vivían en pequeñas chozas de adobe junto con con sus bestias que estaban a orillas del río Nilo. Su vida estaba dedicada a las tareas agrícolas, siendo permanentemente vigilados por los funcionarios del faraón. Y los esclavos, que ellos eran, digamos, sometidos a trabajos forzosos, tenían derechos legales, pero percibían un salario y hasta podían ser ascendidos. Pero también eran los que recibían los malos tratos. Pero aunque no eran frecuentes, pero el esclavo tenía, digamos, derecho a reclamar ante los tribunales, aunque únicamente si el castigo había sido injusto. Bien, en las calles en las ciudades egipcias eran caracterizadas por un mínimo espacio, como se puede ver en la imagen, para la circulación, pero los egipcios lo hacían la calle angosta para que se pueda proteger del sol, con las sombras que éstas se proyectaban, como se puede apreciar, y poder circular tranquilamente en las épocas de calor, evitando el calor abrumador y agobiante de Egipto, manteniendo una buena temperatura. Sobre las casas eran planas y de una sola altura, con 3 habitaciones de media. Además, los techos eran planos y pues no necesitaban ningún tipo de mecanismo para evacuar el agua de la lluvia. Y las personas que eran más acomodadas en ese tiempo pues podían tener incluso jardines, como en esta imagen se puede mostrar. Los que tenían, digamos, bastante privilegio podían, digamos, tener hasta su propio jardín y su propio, digamos, estanque con agua. También la vivienda egipcia estaba construida por varias habitaciones. Alrededor de un gran salón con unas columnas y luz cenital, disponía de terrazas, bodega subterránea y un jardín al fondo. En las variables estilísticas de los códigos artísticos de la pintura y la escultura, pues aquí se hace referencia a lo que es la escultura egipcia, que constituye un capítulo muy interesante en 2 facetas, que es la escultura de bulto y de relieve, y en ambas se darán prácticamente las mismas características. La escultura egipcia surge como representación de la imagen como un elemento de supervivencia, ya que es el medio para fijar la personalidad del dios o del difunto. Además, esta escultura sirve para la celebración de prácticas religiosas que requiere el difunto para su peregrinación al otro mundo, y la escultura divina para ofrecerle las ofrendas. También el lugar de ubicación es fundamental en las tumbas y en el Sancta Sanctorum del templo. Probablemente también había en los palacios, pero no como elemento de supervivencia, sino como simplemente un elemento de ornamentación. La figura del faraón es la que implanta más la iconografía, los modelos y las formas en las que se hará el resto de la escultura, y las características principales se mantienen sin cambios importantes a lo largo de todos los imperios, aunque se pueden observar pequeñas variaciones. Y las esculturas, digamos, aquí se respetan más lo que es, digamos, como hemos visto puntos anteriores, como es la ley de frontalidad. También, digamos, la geometrización, como se puede ver y apreciar. También, digamos, por ejemplo, lo de los materiales, como el granito y la diorita, etcétera. Si bien, digamos, todos estos representan, como decíamos, que son las esculturas, digamos, como de 2 tipos, que son para tal vez venerar a los que son los dioses, o también venerar a lo que es el difunto. En conclusiones, la cultura egipcia nos ha entregado representaciones artísticas, mostrando cómo era la sociedad en ese entonces y cómo se presentaba ante el mundo. Y lo que ahora poseemos como sus reliquias nos hace conocer y entender su cosmovisión y el cómo era su vida diaria en esos tiempos. Sus esculturas nos han mostrado la capacidad que tenía para plasmar sus ideas y su habilidad a realizar tanto estatuas como pinturas. Y si bien, digamos, es importante conocer, digamos, estos temas, ya que, digamos, nos hace ver las distintas, digamos,
maneras de representación que tenía, digamos, la cultura egipcia, porque como hemos visto que está más relacionado con lo de los dioses y lo que era la realeza, y como, digamos, ellos vivían en ese tiempo, por ejemplo, plasmando sus ideas, digamos, sus representaciones de cómo era la sociedad en ese tiempo y también cómo, digamos, funcionaba del mismo modo. También aquí se muestra la bibliografía de la que se sacó, digamos, la información.